Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta tarde. ¿Cómo están el día de hoy? Damos gracias a Dios por esta bendición que tenemos de poder estar en la casa de Dios. Amén. Dice la Biblia que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces siéntase bendecido, hermano, de estar esta tarde en la casa del Señor. Me toca, hermanos, compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios y quiero invitarle para que abra su Biblia. En el libro de los Salmos vamos a estar leyendo en el capítulo 34, libro de los Salmos, capítulo 34, y vamos a leer el versículo 17. Gloria a Dios. Libro de los Salmos, capítulo 34, leemos solamente el versículo 17, pero le invito para que se quede allí, hermano, en la lectura. No cierre su Biblia al sentarse, ya que estaremos leyendo otros versículos de este mismo Salmo. ¿Lo tiene listo, hermano? Dice así la palabra de Dios: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Vamos a repetirlo todos juntos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Hasta ahí, hermanos, cierre sus ojos y oremos. Gracias, Señor, te damos, mi Dios, por este tiempo de alabanza, Señor, por este tiempo donde hemos cantado, te hemos alabado, Señor, y te hemos adorado. Gracias, mi Dios, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por tu misericordia, mi Dios, de este día, poder darnos, Señor, la oportunidad de estar aquí en este lugar. Pido, Señor, en esta hora que tú bendigas a cada uno de mis hermanos a través, Señor, de este consejo de la palabra. Señor, quiero pedir que sea tu Espíritu Santo el que venga a hablar, Señor, y a tocar nuestras vidas, a ministrarnos, Señor, conforme a la necesidad espiritual de cada uno, mi Dios. Asimismo, quites todo lo que estorbe, y si alguno viene enfermo en esta hora, pedimos, Señor, que le toques, le sanes y quites toda dolencia y todo malestar en el nombre de Jesús. Señor, que solo tu presencia, mi Dios, llene en esta tarde, mi Dios, este lugar, y que tu nombre sea exaltado y sea bendecido. Gracias, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Gracias a Dios por estar aquí, amén, y por este tiempo, hermano, que tenemos, y sobre todo por poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que siempre Dios tiene un mensaje apropiado para cada una de nuestras vidas, ya que Dios conoce nuestro corazón y Dios, hermano, obra para que cada uno de nosotros podamos recibir esa palabra que necesitamos. En esta tarde, hermanos, yo quiero hablarles sobre el tema Dios responde al clamor de sus hijos. Dios responde al clamor de sus hijos. Déjeme decirle que hay muchas maneras en que la gente ora. Algunos de ellos le llaman voy a rezar, le dicen voy a hacer un rezo, y hacen un rezo, pero ese rezo es una repetición de una oración, vaya, que por ahí en algún momento alguien escribió, y esa oración es repetida. A eso se le llama un rezo, una oración que alguien escribió, que ya está escrita y que solamente se repite. Eso es un rezo. Hay personas que creen orar correctamente y que creen que de esa manera se dirigen a Dios y Dios los escucha. Como aquel padre que le decía a su hijo: mira, hijo, no importa lo que andes haciendo, no importa, no le hace, tú nomás donde estés, tú pídele a Dios que te ayude y Dios te va a ayudar. Y le decía: mira, ahí cuando salgas del antro, allí afuera, pídele a Dios que te ayude, tú con toda sinceridad, ora a Dios que te ayude y Dios te va a ayudar, mijo. Hay personas que creen que ese tipo de oraciones son escuchadas y son contestadas, y creen que está bien, que no hay problema, que nada más con que tú te dirijas a Dios y hagas una oración es suficiente. Bien, hermanos, la Biblia nos enseña precisamente acerca de la oración, que no todas las oraciones necesariamente son contestadas, no todas las oraciones son hechas de manera correcta, no todas las oraciones, hermanos, son recibidas con agrado de parte de Dios. Cierto, puede escuchar, pero es muy diferente escuchar a
atender, a responder. ¿Por qué? Porque dice aquí el salmo que leímos, hermanos, clama ¿quién? Los justos, y Jehová oye. En un sentido, hermano, de no solamente oír e irse, oír e ignorar, no, sino en un sentido de oír y responder. Claman los justos. Por eso hoy yo le he puesto por tema, Dios responde al clamor de sus hijos. Dios siempre va a responder al clamor de sus hijos. Me recordaba de una ocasión que uno de mis hijos, bueno, estaban jugando mis hijos y uno de ellos se atoró. No recuerdo con qué, hermano, pero se atoró y gritó, pero yo no lo escuché, yo no lo oí, y mi hija Abby lo escuchó. Y ella, hermano, en vez de decirme rápido, mamá, está gritando tu hijo o algo, su instinto fue salir corriendo para saber qué estaba pasando. Y sí, hermano, el niño estaba atorado y Abby lo desatoró, lo ayudó, y ya viene con el niño y me dice, mamá, tu hijo, ¿que no lo escuchaste? Tu hijo estaba atorado, y ella así como que reclamándome, ¿verdad? De dónde está la mamá de este niño. Realmente yo no lo escuché, pero vaya, él hizo un grito, él hizo un clamor de auxilio, un clamor de ayuda, y gracias a Dios que Abby lo escuchó. Hay clamores, hermanos, hay gritos, hay oraciones que no son solamente una oración regular, no son solamente una oración como cuando nos sentamos a orar por los alimentos y oramos en una oración corta, en una oración sencilla, donde agradecemos a Dios lo que nos da, lo que está en nuestra mesa, y pedimos a Dios que lo bendiga y que les dé a los que no tienen. Hay oraciones que no solamente, hermano, es como cuando venimos aquí a la iglesia, ¿verdad? Y oramos una oración para iniciar, una oración por la ofrenda, que es una oración, vaya, de alguna manera corta, que sabemos específicamente por lo que estamos orando, pidiendo. Son oraciones que Dios escucha, pero hay una diferencia, hermano, entre clamor y una oración sencilla. Hay una grande diferencia. El clamor surge de lo profundo del corazón. El clamor, hermano, no es una repetición. El clamor no es una oración aprendida. El clamor, hermano, es una exclamación de ayuda, de socorro, de dependencia. El clamor va más allá de una sencilla oración. Y en este salmo, hermano, nos encontramos a David, al rey David, escribiendo este salmo, y realmente cada palabra, hermano, salía de lo profundo de su corazón. La situación que el rey David estaba atravesando y viviendo no era nada sencilla, no era nada fácil. Se estaba enfrentando nada más y nada menos que a Abimelech. Pero David confiaba en Dios. David, hermano, no dependía de sus fuerzas. Recuerde que David era un hombre valiente. Recordemos que David era un hombre que había vencido a muchos. Recordemos que David había sido un jovencito que derribó a un gigante, y tal vez él pudo en ese momento haberse dicho a sí mismo, ¿verdad? Bueno, pues, ¿por qué estás atemorizado? ¿De qué temes si tú eres un hombre valiente? A sí mismo, ¿verdad? Yo soy un hombre valiente, yo no voy a tener miedo, pues, ¿qué me va a pasar? 1000 y 10,000 contra mí. Pero no, hermano, David no confiaba en sí mismo, ni hacía alarde de sus grandezas, tampoco hacía alarde de lo que había logrado en el pasado. Él estaba atravesando una situación dura, una situación difícil, una situación, hermano, que requería la ayuda y el socorro del Dios Todopoderoso. David sabía que su dependencia estaba en Dios solamente. Por lo tanto, en el versículo 4, hermano, leemos ahí en el mismo capítulo 34 de los Salmos, escribiendo David, que dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cómo nos sentimos, hermano, cuando llegan ciertos temores a nuestra vida? ¿Sabe de que yo estaba escuchando hoy que los psicólogos han
descubierto que hay más de 7,000 tipos de temores en el ser humano. El hermano Víctor me desmentirá o me dirá que es correcto ahorita al final, hermano. Pero yo estaba escuchando eso el día de hoy, que hay más de 7,000 tipos de temores a los que el ser humano se enfrenta o puede vivir en el día a día. El rey David no fue la excepción, y si lo escribe diciendo: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, si lo escribe es porque ciertamente, hermano, había pasado temor. Como todo ser humano puede pasar el temor, como todo ser humano puede pasar esas etapas donde no saber qué hacer, donde no sé si lo que pienso hacer será lo correcto o no. El hermano Juan predicaba la semana pasada acerca de las decisiones. Cada día tenemos que tomar decisiones. Cada día nos enfrentamos, hermanos, con retos, con situaciones, con circunstancias. Vivimos, hermanos, sujetos a una naturaleza humana, a un cuerpo que se enferma, a un cuerpo, hermano, que está sujeto a todos los sentimientos humanos: tristeza, dolor, miedo, temor. No estamos exentos a ellos aún y cuando somos cristianos, porque estamos sujetos a una naturaleza humana. Por lo tanto, todos estos sentimientos van a llegar de una manera o de otra a nuestra vida. El rey David los estaba atravesando, pero en este momento de dificultad, de angustia, de zozobra, en este momento de incertidumbre, en este momento, hermano, donde no tenemos el presente o el futuro seguros. No lo tenemos, porque hay circunstancias que vienen a robarnos la paz, porque hay circunstancias, hermanos, que vienen a cambiar totalmente nuestro día a día. Muchas de esas circunstancias tal vez usted las esté atravesando, tal vez usted esté viviendo algo similar. Circunstancias, hermanos, donde no está del todo en nuestras manos solucionarlo. Y es en esos momentos, hermano, que Dios desea que, así como el rey David clamó a Dios, cada uno de nosotros podamos clamar. Cada uno de nosotros podamos ir, hermano, en esa oración, en ese gemir, en ese ruego, en esa intercesión. Clamar, hermano, recuerde, primero es algo que sale de lo profundo de su corazón. Por lo tanto, no es una oración de repetición. Por lo tanto, no es venir al altar y decir: bueno, Señor, así como mi mamá me ha dicho que ore. No, es algo que sale de tu corazón. Por lo tanto, por eso se convierte en un clamor, porque es una oración personal. Es una oración tuya, es una oración, hermano, que va de tu corazón. Y qué bueno que podamos en ciertas situaciones poder ir con otros hermanos, hermanas y decirle: hermano, ore por mí. Hermana, le pido que me ayude a orar por esta petición. Qué bueno, debemos unirnos como cuerpo de Cristo a orar por las necesidades de los demás. Pero, hermano, Dios desea que cada uno de manera individual clamemos, porque Dios responde al clamor de sus hijos. Dios responde al clamor de los suyos. David dice: busqué a Jehová y él me oyó. ¿Cómo lo buscaría, hermanos? ¿Cómo buscaría el rey David a su Dios, a nuestro Dios? ¿Cómo lo buscaría? Nada más sentándose ahí en una piedra, mirando el cielo y diciendo: bueno, Señor, pues total, tú me proteges, y si es tu voluntad que aquí quede, pues aquí quedo, Señor. No, hermanos, cuando dice buscó a Jehová, mire, hermano, nos da a entender que dobló sus rodillas, que se postró, que se humilló ante Dios. Hermano, que su oración no fue solamente un minuto, 5 minutos de oración, sino que fue un gemir, fue un clamor. Hermano, fue un tiempo donde él deseaba sentir el toque de Dios. Y yo estoy segura que el rey David, hermano, no se quedó solamente un momento, sino que él estuvo buscando el rostro de Dios hasta que sintió ese toque de Dios, esa paz de Dios, esa seguridad de parte de Dios, porque dice: me libró de todos mis temores. Hasta que él pudo sentir esa seguridad de parte de Dios. Dios responde al clamor de sus hijos, hermano, en primer lugar, cuando claman por
por ellos mismos, por sí mismos, como en esta ocasión lo estaba haciendo el rey David. Él estaba clamando por sí mismo. Y el versículo 6 vuelve a decirlo: este pobre clamó y le oyó Jehová. Ahí en el versículo 6. Y luego dice, y lo libró de todas sus angustias. Esos pensamientos, esas preocupaciones, esos, hermano, esos tiempos donde pensamos qué va a pasar, qué va a suceder, qué será el día de mañana, qué tiempo les va a tocar vivir a nuestros hijos, qué va a pasar con mi matrimonio, qué va a pasar con mis hijos, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, el trabajo, la escuela, el carro, todo, hermano, lo que nos rodea, nuestro diario vivir. Tiempo de zozobra, tiempo de angustia, tiempo de pensar, tiempo de preocuparse. Pero el rey David dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Dios responde al clamor de sus hijos cuando claman por sí mismos. Tenemos también en la palabra de Dios, hermanos, el ejemplo de otros personajes, otros hombres y mujeres que clamaron a Dios en su momento y Dios les respondió. En el libro de Samuel vemos a una mujer llamada Ana. Esta mujer, hermano, la mayoría de nosotros conocemos la historia. Estaba afligida, triste, desconsolada, porque no había podido tener hijos. Y ella estaba triste. Pero en esa ocasión, hermanos, dice la palabra de Dios que ella fue al templo, se arrodilló, fue al altar. Usted lo lee ahí, estaba en el altar. No estaba allá en una esquina, no estaba, ¿verdad?, en el patio, en la puerta. Ella fue, hermano, hasta el lugar donde sabía que allí Dios la escucharía. Y ella fue con una necesidad. Ella llevaba aflicción, ella iba triste, ella iba, hermano, acongojada. Y dice la Biblia que ella oraba, ¿cómo? En silencio. Dice que solamente movía sus labios. Pero aunque esa mujer estaba orando en silencio, estaba quebrantada de corazón. Aunque sus labios solamente se movían, hermano, ella estaba derramando su corazón allí delante de Dios, diciéndole a Dios lo que sentía, diciéndole a Dios, hermano, lo que estaba atravesando, cuál era el deseo de su corazón. De tal manera que Dios, hermano, no solamente escuchó la oración de Ana, sino que Dios respondió a su oración. Dios le respondió, ¿cómo, hermano? Concediendo el deseo de su corazón y dándole, hermano, esa bendición de poder tener un hijo. Y la Biblia dice que al tiempo señalado, porque sabe, hermano, Dios siempre tiene un tiempo para responder a cada una de nuestras oraciones. La Biblia también nos habla en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, en los versículos 1 al 6. Nos habla del rey Ezequías. El profeta Isaías fue enviado hacia el rey, Dios lo envía, y va el profeta Isaías y le habla al rey diciendo, rey, traigo palabra de Dios para ti, ordena tu casa, porque ciertamente morirás. Y el rey Ezequías, hermanos, dice la Biblia, usted lo lee ahí en el segundo libro de Reyes 20, del 1 al 6, que volteó su rostro a la pared y empezó a orar a Dios. Empezó a clamar a Dios, empezó a orar, diciéndole, Señor, tú has visto mi corazón y todo lo que he hecho. Y después de que ora, dice que llora y clama a Dios en presencia del profeta Isaías. Y cuando el profeta Isaías se va y sale al patio para irse, ahí en el patio Dios lo detiene y lo envía nuevamente, entra nuevamente a ver al rey Ezequías y le dice, así dice el Señor. Si lo tiene ahí conmigo, hermano, vaya para que leamos esa parte donde le dice, así dice el Señor. Es en el versículo 5 del capítulo 20 de segundo libro de Reyes. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano.
Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Porque yo he oído que tu oración. Dios escuchó, hermano, la oración de un rey. Usted lo ve ahí en el versículo 3. Te ruego, oh Jehová, te ruego. No fue una oración, hermano, simple, sencilla. Bueno, Dios, pues si tú ya me quieres llevar, hasta aquí llegó mi tiempo y nada más. No, hermano, hizo un ruego. Te ruego, oh Jehová. Esto nos indica, hermano, que hubo un clamor de lo profundo de su corazón por sí mismo. Él estaba orando por sí mismo y Dios escuchó la oración. Dios escuchó y respondió al clamor del rey Ezequías. Dios escucha, hermano, Dios responde el clamor de sus hijos cuando claman por sí mismos. ¿Qué necesidad tendremos nosotros en esta noche, en esta tarde? ¿Qué problema tal vez estemos atravesando? ¿Qué situación difícil, hermano? ¿Qué anhelo o deseo que no lo hemos visto concedido? ¿Podremos traerlo en esta noche delante de Dios? ¿Podremos venir, hermano, como estos hombres, como esta mujer delante de Dios, no solamente como una oración repetitiva, sino con un clamor de lo profundo de nuestro ser? ¿Será que, hermano, Dios desea que vengamos al altar y quebrantemos nuestro corazón delante de Él? ¿Será que Dios le respondía solamente a los hombres de la Biblia, hermanos? ¿Será que Dios le respondía solamente a las mujeres del pasado? ¿Será que Dios le respondía solamente, hermano, a estas personas? No, hermano, porque dice la Biblia que Dios es el mismo ayer y hoy y por siempre. Él no cambia. Por lo tanto, hermano, Dios en esta noche tiene el poder para responder al clamor de sus hijos que hoy están aquí en esta tarde. Dice, claman los justos, los hijos de Dios, aquellos, hermanos, que se esfuerzan día a día en agradar a Dios, aquellos que hacen su voluntad, aquellos, hermanos, que sirven al Dios Todopoderoso. Y si alguno de nosotros estuviéramos alejados en nuestra comunión con Dios, esta es la noche que Dios habla a nuestro corazón para decirnos, aquí estoy con los brazos abiertos, ven y clama. Dice Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Nos hemos alejado, nos hemos enfriado, hemos descuidado nuestra comunión con Dios. Hermano, no esperemos al día de mañana. Hoy mismo pongámonos a cuentas con Dios. Hoy mismo vengamos, hermanos, y quebrantemos nuestro corazón delante de Él. Porque Dios responde al clamor de sus hijos, en segundo lugar, cuando claman por los suyos. ¿Quién no quiere ver a su familia bendecida? ¿Cuántos hermanos quieren ver a sus familias bendecidas? Amén. ¿Cuántos quieren ver sanos a sus familiares que están enfermos? Todos queremos verlos sanos. ¿Cuántos queremos la salvación de los nuestros hermanos? La salvación de nuestra casa, de nuestros hijos, nuestros padres. Todos, hermanos. ¿Cuántos queremos vivir en una mejor sociedad? Todos, hermanos. ¿Cuántos queremos ver, hermanos, que realmente nuestros gobiernos obren justicia para el pueblo? Todos, hermanos. Entonces, Dios responde al clamor de sus hijos cuando claman por los suyos. En el libro de Esther, capítulo 4, versículos 15 y 16, vemos y encontramos, hermano, aquí, a una mujer decidida y a un hombre decididos. La reina se llamaba Esther y Mardoqueo, su tío Mardoqueo. Ellos, hermanos, habían recibido amenazas. El pueblo, su pueblo, los judíos, estaban en peligro de ser exterminados. Había una orden, había un decreto, habían amenazas. Pero ellos no se conformaron, hermanos, sino que ellos tomaron una decisión y comenzaron a clamar por los suyos. Ahí en el libro de Esther 4, 15 y 16 dice así: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día.
y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Habían tomado una decisión, hermano. Y primero que nada, hermanos, se acercaron a Dios, se humillaron delante de Dios. Aunque no lo dice de manera literal aquí, hermano. Usted no lee que dice, y el pueblo oró y clamó y se humillaron delante de Dios, hermano, pero está implícito en el pasaje bíblico. Dice, ayunaron. No un día, hermano, no mediodía, ¿verdad? Como a veces lo hacemos nosotros. No, 3 días, hermano, ayunaron. Todos se pusieron de acuerdo. Y déjeme decirle, hermano, que en este tiempo seguramente clamaron a Dios, seguramente se humillaron delante de Dios, seguramente, hermano, dejaron en Dios todas sus cargas diciéndole, Señor, es el pueblo de los judíos. Mira, Señor, responde a nuestra oración. Porque la reina Esther estaba en peligro de primero ella ganarse la muerte antes que los demás, porque si entraba a ver al rey sin que él le diera su autorización, podía ser muerta. Y primero ella se estaba arriesgando la vida, pero dijo aquí en el versículo, y si perezco, que perezca, como diciendo, no importa, si tengo que ir y arriesgarme, lo voy a hacer. Pero sabe, hermano, Dios respondió al clamor de ellos, de estas personas. Porque cuando la reina fue a ver al rey, el rey les tendió su cetro y no la mandaron matar. Y no solo ellos, sino que cuando usted lee más adelante, yo le recomiendo que lo lea en su casa, el libro de Esther, para que si usted no conoce esa historia, vea cómo Dios obró en esta historia, en este pueblo, en este tiempo. Más adelante vemos, hermano, que el pueblo de los judíos fue librado. Y Dios estuvo con ellos, porque Dios responde al clamor de sus hijos cuando claman por los suyos. En el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 5 al 7, si me acompaña ahí en su Biblia. Hechos 12, y vamos a leer solamente los versículos del 5 al 7. Dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, ¿cómo? Sin cesar, oración a Dios por él, por Pedro. Hacían sin cesar, significa no dejaban de orar, lo hacían constantemente. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y luego más adelante usted lee que dice que átate las sandalias y sígueme, y salió. Pedro salió, hermanos. Pero dice, hermano, que Pedro había sido encarcelado por predicar a Cristo. Lo habían llevado preso. Estaba en la cárcel. Le habían puesto, dice, 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. O sea, estaba bien vigilado. Pedro, hermano, estaba bien asegurado, tenía atadas las manos y estaba bien asegurado. Pero había una iglesia que estaba clamando a Dios, hermano, por la vida de Pedro. Había una iglesia que no paraba de orar. Había una iglesia, hermano, que dice que oraba sin cesar. Había un pueblo, hermano, había hermanos, había personas que estaban clamando por uno de los suyos. Por el apóstol Pedro, estaban clamando por él. Y Dios respondió, hermano, al clamor de ellos. Como, hermano, librando a Pedro de la cárcel, sacándole de ahí de una manera sobrenatural. Porque dice que a pesar de que los guardas estaban allí delante de la puerta, un ángel del Señor vino.
y la luz resplandeció en la cárcel. Tocó a Pedro y Pedro estaba dormido, hermano. Pedro ni se lo esperaba, pero ese ángel llegó, le tocó, hermano, y dice que las cadenas se le cayeron de las manos. Es que sabe una cosa, hermano, cuando los hijos de Dios claman, cosas grandes suceden en lo sobrenatural. Hermano, la oración tiene poder. El clamor del pueblo de Dios sube, dice la Biblia, como incienso, como olor grato delante de Dios. Dios responde al clamor de sus hijos. Vemos, hermano, en el libro de Esther cómo Dios libró a todo un pueblo, porque ellos decidieron humillarse delante de Dios. Vemos aquí en el libro de los Hechos, hermanos, a un grupo de personas que clamaban, que oraban por uno de los suyos, y Dios, hermanos, le abrió la misma cárcel. Dios le quitó, hermano, a Pedro esos grilletes en sus pies, en sus manos, esas cadenas en sus manos. Hermano, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Cuando el pueblo de Dios se une para orar, cuando el pueblo de Dios se une para clamar, cuando una familia se une, hermano, en oración, en clamor, cuando un matrimonio se une en clamor, cuando las hermanas en Cristo se unen, hermano, para orar, para clamar, para interceder, no hay diablo, hermano, que se ponga enfrente. No hay nada, hermano, que el diablo pueda hacer para que las circunstancias sigan pareciendo como imposibles. No hay nada, hermano, porque el poder de Dios es mayor que cualquier otra cosa. El pueblo de Dios, hermano, necesitamos unirnos y clamar, no solamente por nosotros mismos, sino también por los nuestros. Necesitamos orar más, necesitamos clamar, necesitamos salir de nuestro confort, de nuestra comodidad. Necesitamos, hermanos, apagar la televisión. Necesitamos, hermano, guardar el celular allí un rato. Déjelo, póngale el volumen, póngalo en silencio, que si le entran los mensajes, deje los mensajes a un lado. Necesitamos como iglesia, hermano, unirnos en clamor y humillarnos delante de Dios. Dice el libro de 2 de Crónicas: y si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitamos, hermano, que las cadenas se rompan. Necesitamos, hermanos, orar por la salvación de las almas. Necesitamos clamar, hermano, y orar. Ya no nos entretengamos tanto. Ya no perdamos el tiempo. Mira, hermano, el tiempo es corto. ¿Cuántas personas, hermanos, mueren día a día? Alguno de nuestra familia que no es salvo puede morir el día de mañana, hermano. No tenemos la vida asegurada. Por lo tanto, hoy clamemos, hermano, por los nuestros. Clamemos por nuestros hermanos en Cristo. Unámonos, hermanos, para orar por nuestra iglesia. Unámonos a orar, hermano, por cada uno de nosotros. Si vemos que alguno tiene una necesidad, vamos a unirnos en oración por esa necesidad. Vamos a clamar, vamos a ir más allá. La iglesia en el libro de los Hechos dice: oraba sin cesar. Y leemos en otras partes del libro de los Hechos que dice que se reunían por la mañana, por la tarde, por la noche. Se reunían para orar, se reunían para clamar. Hermano, yo sé que hoy vivimos en un tiempo muy moderno donde la tecnología nos ha rebasado. Vivimos en una época moderna donde el tiempo que teníamos antes para buscar a Dios se ha convertido, hermanos, en un tiempo muy reducido. Sé que vivimos en una sociedad que corre, en una sociedad, hermano, que anda deprisa. Sé que vivimos, hermanos, en otros tiempos, pero Dios sigue siendo el mismo. La oración sigue teniendo el mismo poder. Hermano, y Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue tocando, Dios sigue sanando, Dios sigue salvando. No hay corazón duro que se resista, que se pueda resistir, hermano, al
toque de Dios. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, penetra hasta lo profundo del corazón. Entonces, ¿por qué, hermano, hoy en día la palabra de Dios se escucha en la radio, en la televisión, en el Facebook? Usted abre su Facebook y puede ver mensajes que traen palabra de Dios, porque esa palabra no corta, no entra, no redarguye. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos perdiendo, hermano, la oración, el clamor, el decirle: Señor, obra en el corazón de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de las personas, que tu Espíritu Santo le ministre, le toque, le hable. Es tiempo, hermano, que como iglesia nos unamos y clamemos a Dios por los nuestros, porque Dios responde sin duda alguna al clamor de sus hijos. Dios responde, hermano. Oremos por nuestra familia, oremos por nuestros hijos, oremos, hermanos, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos en Cristo, oremos por nuestra sociedad, oremos, hermanos, para que Dios obre y paren las injusticias que se viven hoy en día, hermano. Oremos por los más desventurados. Oremos, hermanos, por los menos congraciados. Oremos por ellos, hermanos, por aquellos que están sufriendo hoy en día. Vemos las noticias y vemos nada más y decimos: bueno, pues sucedió allá lejos. No estamos exentos, hermanos, de que el día de mañana pase algo cercano a nosotros. Oremos, hermanos, a favor de los que hoy están sufriendo. Oremos, hermanos, por nuestros gobernantes. Oremos, hermanos, para que las leyes, hermanos, sean justas. Oremos, hermano, clamemos, oremos y unámonos para orar por los nuestros. Oremos, hermano, por nuestra sociedad y por la salvación de las almas. Hubo un hombre hace ya varios años, en el año de 1904, en Gales. Este hombre se llamaba Evan Roberts. Yo quiero recomendarle que lean los libros, biografías de grandes cristianos. Este hombre, Evan Roberts, hermano, quiero leerle una pequeñitita parte de su biografía. Y dice así: Gales, 1904. Sucede uno de los hechos más impactantes e inquietantes en la historia de la iglesia. Por casi 13 años, un jovencito estuvo orando insistentemente por avivamiento. Su vida consistía en buscar a Dios cada día. Cuando los demás jóvenes de su edad se distraían en las cosas de esta tierra, él tenía su mente y corazón puestos en el cielo. Se llamaba Evan Roberts. Un día le dijo a su más cercano amigo: vamos a ver el avivamiento más poderoso que Gales haya conocido. Y el Espíritu Santo está por venir ahora. Debemos estar listos. Debemos ir por todo el país predicando. ¿Crees que Dios puede darnos 100,000 almas ahora? En 6 meses, 100,000 almas vinieron a Cristo. En uno de los libros, hermanos, hablando de este joven, dice que él oraba, clamaba literalmente y le decía: Señor, dame Gales o me muero. Como diciendo: Señor, hasta que yo vea tu obra en mi ciudad, hasta que yo vea las almas venir a tus pies, Señor, yo voy a seguir clamando, yo voy a seguir pidiendo. Dice que mientras otros, este pedacito, mientras otros se distraían, mientras otros estaban en sus afanes, en sus deseos, en sus placeres, él clamaba, este joven clamaba, y hubo un grande avivamiento, hermano, en esa ciudad. De modo que dice que en 6 meses 100,000 almas fueron salvas, 100,000 almas vinieron a Cristo. Esta sociedad, hermano, necesita hombres y mujeres como este joven. Esta sociedad necesita hombres y mujeres que de verdad, hermano, demos un giro, hagamos un cambio, tomemos una decisión y tomemos el reto. No esperemos, hermano, a que otro lo haga, porque sabe, sí, Dios puede levantar a alguien más si nosotros no atendemos a esta invitación. Dios va a levantar a alguien más, pero usted y yo nos habremos perdido la bendición. Dios responde al clamor de sus hijos cuando estos claman por los suyos. Y en tercer y último lugar, Dios responde al clamor de sus hijos cuando claman por su presencia.
Quiero pedirle a Abby que me acompañe. Dios responde al clamor de sus hijos cuando claman por su presencia. En el Salmo capítulo 42, volvemos al rey David. Salmo capítulo 42, versículo 1 dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Clama por ti, oh Dios, el alma mía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Nuestro hermano Pablo nos presentaba una diapositiva en algunas semanas atrás que predicó cómo gime, cómo brama un ciervo cuando está sediento. Y también mi esposo en una de las predicaciones hablaba cómo se comporta un ciervo cuando está sediento. No solamente corre, sino que mientras no encuentra el agua, se golpea a sí mismo. Entra en una desesperación que lo único que quiere en ese momento es agua. El agua es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Dios responde al clamor de sus hijos cuando ellos claman por su presencia. El salmista David clamaba: así clama por ti. Así como ese siervo, Señor, siente morirse, así como ese siervo se desespera cuando no hay agua, así como ese siervo siente que se le va el aliento, la vida, y tiene que correr, tiene que gemir, tiene que clamar hasta que encuentra el agua que le devuelve la vida. ¿Sabe, hermano? Nosotros sin la presencia de Dios comenzamos, hermano, a secarnos. Sin la presencia de Dios comenzamos a sentirnos insatisfechos. Sin la presencia de Dios comenzamos, hermanos, a sentirnos sin rumbo. Comenzamos, hermanos, a sentir que algo le falta a nuestra vida. Sin la presencia de Dios, hermano, no hay visión, no hay anhelos de servir a Dios. Sin la presencia de Dios, hermano, nos exponemos al pecado del diario vivir. Sin la presencia de Dios en nuestra vida, hermano, cada día será, hermano, algo muy difícil de sobrellevar. La vida la viviremos, pero no en la plenitud que Dios desea que la vivamos. No en la plenitud en la cual un hijo de Dios vive. Un hijo de Dios es un hombre, una mujer, un joven que se goza, que disfruta, que sonríe, que cuando viene a la casa de Dios se deleita, se disfruta cada canto, cada canción. Es alguien, hermano, que cuando es el momento de venir al altar, corre al altar, porque ahí está el agua, hermano, que salta, dice la Biblia, para vida eterna. Claman los hijos de Dios por su presencia y Dios responde. ¿Cómo responde Dios, hermano? Cuando clamamos por su presencia, responde el Señor, hermano, trayéndonos esa agua de vida, llenando nuestro corazón, tocando nuestra vida. ¿Sabe, hermano? Permitiendo que seamos quebrantados, porque sin quebranto, hermano, créame, no hay llenura. Necesitamos quebrantarnos delante de Dios. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Segundo de Crónicas les decía 7:14 dice: si se humillare mi pueblo. Y cuando leemos en el Antiguo Testamento cómo se humillaba el pueblo, nosotros leemos que ellos se llevaban su rostro a tierra. Significa que no se arrodillaban en un altar como aquí lo tenemos nosotros, que podían ponerse de rodillas y a cierta altura. No, hermanos, ellos se arrodillaban hasta el suelo. Eso significa, ponían su rostro
en tierra. Y nosotros leemos en el Antiguo Testamento cómo dice que se humillaban, ponían su rostro a tierra, clamaban y oraban a Dios, lloraban. Dice, y si era tanto lo que se oía el clamor de ellos, era tan fuerte el clamor que Dios respondía, que la presencia de Dios llegaba, la presencia de Dios descendía. El Espíritu Santo, hermano, está hoy en día en este lugar. El Espíritu Santo quiere tocarnos, quiere llenarnos, quiere, hermano, la presencia de Dios venir a nuestras vidas. Habrá quien en esta noche clame por la presencia de Dios. Dios desea responder a ese clamor. Habrá jóvenes que tomen la decisión, así como Evan Roberts, así, hermanos, como muchos otros jóvenes de su tiempo lo hicieron. Habrá jóvenes que tomen hoy la decisión de decir: Señor, yo me humillo delante de ti y hoy clamo, Señor. Hoy clamo por mí, hoy clamo por los míos, hoy clamo por mi iglesia, por mi sociedad, pero más que nada clamo, Señor, por tu presencia. ¿Sabe, hermano? Dice el Salmo que leímos, Salmo 34, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Es tiempo de clamar, hermano. Es tiempo de clamar. Es tiempo de pedirle al Señor que rompa las cadenas, que rompa las ataduras, que la juventud sea salva. Hermanos, es tiempo de pedir por los nuestros. No nos conformemos, hermanos, en verlos cada día alejándose de Dios. No nos conformemos, hermanos, en vivir una vida, hermano, rutinaria. No nos conformemos. Dios está aquí. Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Estaremos dispuestos esta noche. Dios nos invita, hermano, a ser ese pueblo que clame, porque Dios desea responder. Oremos, hermano, que Dios responda, amén. Que el Señor envíe su presencia. Que cada corazón, hermano, que llegue a este lugar no se vaya igual. Que las vidas sean tocadas, porque ese es el propósito, hermano, para el cual el Señor nos ha llamado. Seamos llenos de la presencia de Dios. Quiero invitarle que se ponga de pie en esta hora. Y quiero pedirle que si usted lo desea, venga al altar. Quiero invitarle que venga al altar.